Y sí, pretendemos hacerlos con diferentes actores políticos y sociales, aunque la Corte Electoral comenzó el conteo de los votos y el Frente Amplio dijo que va a esperar el pronunciamiento formal. La calle Pou ya empezó a trabajar como presidente electo y nosotros en los estudios le damos la bienvenida al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá hablando de arañas y otros bichos que nos movemos arriba del mundo. Exactamente. Javier, ¿cuál es la evaluación que hace el Frente Amplio? El Frente Amplio se vio sorprendido, y yo creo que todo el país se vio sorprendido con la votación de la coalición de izquierda de noviembre y quizás sorprendido, pero no del todo para bien, en el caso del Frente Amplio, de lo que ocurrió en octubre. A ver, recién estamos empezando a revisar lo que pasó, ¿no? Es natural. ¿Cómo se aceleran los tiempos? Fue el domingo la elección. El domingo a las 11 de la noche todavía estábamos viendo qué pasaba con los números. La Corte Electoral estaba cerrando los primeros números. Y ya 48 horas después ya hicimos evaluaciones, nos piden autocríticas. Digo, en las propias internas, ¿no? Entonces, estamos empezando a evaluar, estamos empezando a reflexionar. Sorprendió. Y bueno, las encuestas a mitad de la semana pasada daban otros números totalmente distintos. Totalmente distintos. Daban una distancia muy grande de la fórmula Lacalle Argimón con respecto a la fórmula Martínez Villar, de 6, 8 puntos de diferencia. Y resulta que la diferencia fue 1,2 puntos. Fueron 28.666 votos la diferencia, menos de 30.000 votos. Entonces sí, claro que sorprende. Sorprende porque no estaba dentro del margen de lo esperado, ¿no? Sin duda. Después toda la otra discusión de si el Frente Amplio tomó demasiado riesgo para la estabilidad institucional del país, que el candidato del Frente Amplio, que el propio Frente Amplio se pusiera encolumnado detrás del candidato y no hayan llamado a Luis Lacalle Pou. Cosa que sí hizo el presidente de la República, no para reconocerle, pero sí para ponerse a las órdenes. Tres cosas quiero decir eso. Una, sí se llamó al comando de Lacalle Pou. Yo llamé personalmente para decir cómo íbamos a proceder. Ese domingo de noche yo llamé, antes de salir Martínez a 18 de julio, hablamos y digo, miren, está pasando esto, nosotros vamos a asumir esta actitud. Listo, se comunicó. ¿Habló con el comando de la calle, sí, con su secretaría? Sí, sí. Se mandó el mensaje. Lo hice yo personalmente vía telefónica. Segundo, ¿se amenazó la estabilidad institucional del Uruguay? ¿Estuvo en juego? Yo creo que no, francamente, creo que no. Y la prueba está, 1,2 puntos de diferencia, y en este país todos confiamos en la Corte Electoral, nadie está diciendo que no se va a respetar los resultados. No, yo francamente creo que se ha magnificado. Este tema se había que reconocer o no reconocer. 3. Lacalle Pou no se reconoció como presidente el domingo anoche. Porque Martínez no dijo en su discurso que reconocía que había ganado Lacalle. ¿O por qué? Entonces, despacio. Yo entiendo que se haya centrado esta discusión en este aspecto que me resulta finalmente anecdótico. Y va a ser anecdótico. La semana que viene es absolutamente anecdótico. O sea, sin trascendencia política. Porque creo que no tiene trascendencia política. Perdón, sí creo que tiene trascendencia política. Tiene una enorme trascendencia política. Y fue una gestualidad que asumimos, porque tenemos miles y miles de personas en la calle festejando, con enorme algarabía, con una enorme esperanza, ¿sí? Y a la que había que dirigirse. Entonces, asumimos la responsabilidad política que entendemos que debíamos asumir. Vio que el senador electo Julio María Sanguinetti dijo que bueno, que la votación del Frente Amplio finalmente termina siendo una anécdota, porque el que ganó fue Lacalle Pou. Sí, si perdés por 10 o por 1, perdiste. Yo quiero salir de la clave electoral ya. Mire, el expresidente Sanguinetti puede seguir polarizando, intentando generar la distancia. La polarización es absolutamente funcional y es comprensible, dentro de ciertos marcos, por supuesto, en campaña electoral. Ahora el soberano se pronunció. El domingo, el cuerpo electoral dijo, el presidente va a ser tal y no va a ser cual.
Ya está. Ahora se trata de empezar a dialogar y a construir la política, porque eso anecdótico es el 40% del Parlamento Nacional. Eso anecdótico es el principal partido político de este país que ha gobernado durante 15 años, que ha hecho una transformación formidable en este país, ¿sí? Que ha cambiado la realidad social y política del Uruguay para mejor vida de los uruguayos. Eso no es anecdótico. Eso es un enorme orgullo de la principal fuerza política de este país, que no es el 47,5% de la votación del domingo. Está claro, ¿no? Porque el 47,5% es aquellos que votaron la fórmula Martínez Villar, que va más allá del Frente Amplio, claramente. Acá acompañó un montón de gente a la fórmula Martínez Villar que en octubre no votó Frente Amplio, porque el Frente Amplio tuvo en octubre el 40% y la fórmula Martínez Villar tuvo el domingo 47,5%. ¿Cree que se genera una grieta, como se suele decir, o una polarización muy grande el hecho de que quien gane lo hace por un punto y algo más? No creo, pero sobre todo no quiero. O sea, lo que no se puede hacer es construir esa grieta. Por eso creo que es un error, ya en etapa postelectoral, agudizar las polarizaciones. Sobre todo cuando nadie tiene mayoría parlamentaria. Cuando todos se necesitan para gobernar, ¿sí? Sobre todo cuando quienes acceden al gobierno lo acceden en una coalición que si hacía ruido antes, ahora empieza a hacer un poco más de ruido. Y era previsible, pero en todo caso, lo que hay que tener es, en el lugar que se ocupe en el espectro político, hay que tener responsabilidad, madurez para permitir el desarrollo de la política en el Uruguay, ¿no? Para permitir desarrollar los gobiernos. Y gobierna el Poder Ejecutivo, pero también gobierna el Poder Legislativo, pero también gobiernan los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. El Frente Amplio tomó la decisión de presentar denuncia penal contra el militar retirado Carlos Techera y bueno, seguramente mucha gente lo vio, por Televisión Nacional lo emitimos, un video en la que Techera amenaza de muerte al presidente de la República, a Mujica, a Martínez, tiene un tono muy insultante para con el Frente Amplio, allí advierte. Bueno, ahora dijo que él es un calentón, que está arrepentido, que no quería amenazar. El Frente Amplio igual tomó la decisión de presentar denuncia. La bancada de senadores del Frente Amplio decidió presentar la denuncia. Ya había un procedimiento de oficio por parte de la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo se vive este tipo de...? Bueno, esas son las preocupaciones de fondo, ¿no? Yo creo que el fenómeno más excepcional que se dio en este periodo electoral es la emergencia de la ultraderecha en Uruguay. Y eso sí es preocupante. Eso es altamente preocupante porque de alguna manera amenaza o pone en cuestión la senda democrática. Yo con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, puedo tener importantes diferencias con su liderazgo, puedo tener importantes diferencias desde el punto de vista de cuál es la mejor política económica, cuál es la mejor política social, pero nos sentamos en una mesa, nos sentamos en un hemiciclo en Avenida de las Leyes Sin Números, discutimos y zanjamos por la regla de la mayoría, que es la regla democrática. Sin amenazas, sin punta de pistola, sin amenazar la institucionalidad. Eso no es lo que ha pasado con la dirigencia de la ultraderecha que ha emergido como partido. En Europa, en particular en Suecia, pero en otros países también, y en España, esta cuestión se está hablando de un cinturón sanitario frente a la emergencia de las ultraderechas, porque este es un fenómeno que se está dando en el mundo y es enormemente preocupante. Enormemente preocupante porque ataca. ¿Pero qué quiere decir un cinturón que hay que buscar acuerdos para no banalizar. Yo ayer utilizaba en otro canal aquella expresión del subtítulo del libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, que el título es La banalización del mal. El problema es cuando se banaliza el mal. El problema es cuando se dice, bueno, pero las expresiones de ultraderecha en realidad no son importantes, no son relevantes. Eso en Uruguay no pasa, también se dijo en el 73. Y no es así. Usted dice, está hablando concretamente del video de estoy Manini del Ríos, video de Manini, del pero comunicado de la del revista Centro Militar, estoy hablando de este señor que ahora dice que en realidad fue una tontería, que es un calentón y qué sé yo, pero lo dijo y generó. Sí, el presidente... Pero estoy hablando además de cosas que se dijeron antes y en proceso de la campaña. No tengo la certeza que dentro de 5 años pueda votar nuevamente, decía una senadora electa.
de Cabildo Abierto. El senador electo Domenech decía, ningún fiscal meterá preso a Manini, estamos los cabildantes para impedirlo. El propio Manini decía, la oligarquía mandata fiscales para sus servicios y Manini plantea terminar con la discrecionalidad. Sí, o sea, y el presidente del Centro Militar en su última declaración dijo, las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas para restablecer el orden si hay enfrentamientos con el futuro gobierno. Y puso como ejemplo lo que está sucediendo en Chile. Hay que poner límites a estas manifestaciones que amenazan al sistema. Y ahí yo creo que todos los partidos democráticos tenemos que pararnos. Francamente, le tengo temor a esto de la banalización del mal. Le tengo temor como país, le tengo temor personal. Mire, pasado mañana va a ser 44 años que patearon la puerta de mi casa y llevaron a mi padre preso. Y estuvo desaparecido muchísimos años, desde 1975 hasta 2005. Eso pasó en este país. Entonces, la reivindicación de aquello que sucedió y el reiterar las amenazas, aquellas que forjaron eso que fue el terrorismo de Estado, por supuesto que necesita una reacción categórica, enérgica, y de defensa de la institucionalidad democrática, de la que nos sentimos orgullosos todos los partidos políticos, porque la construimos todos los partidos políticos. Ahora, usted hablaba recién de un cinturón sanitario. Es cierto que si el Frente Amplio toma la decisión de votarle las leyes principales al candidato del Partido Nacional, no necesitaría incluso de los votos de Cabildo Abierto, si el Frente Amplio así lo decide. Lo que pasa es que yo creo que Luis Lacalle Pou arma la coalición y parte de la base de que el Frente Amplio no le va a votar absolutamente nada, que no le va a votar el presupuesto. Digo, le menciono el presupuesto porque es la ley madre, ¿verdad? Es la ley. El 85% de estas leyes, de las leyes en el Uruguay, incluso en el periodo de estos 15 años que pasaron, se votaron por enorme mayoría, mucho más allá de la mayoría que tenía el Frente Amplio, ¿no? de la discutida mayoría que tuvo el Frente Amplio en todos estos periodos y en particular en los últimos 5 años. O sea, que no es excepcional que las oposiciones voten con el partido de gobierno para aprobar las leyes, pero que no tiene nada de excepcional. Desde luego, lo que hay es que dar la discusión democrática. Las leyes son la construcción democrática a partir de la deliberación. Hay que ir a la deliberación. Entonces, en un a priori, uno dice, yo le voy a votar todas las leyes al presidente electo que mande por el Ejecutivo. No, lo que voy a hacer es dar una discusión seria, responsable, importante, de los puntos de vista y buscar, por supuesto, los acuerdos, porque la ley es eso, es la articulación de los disensos. Ahora, vamos a defender necesariamente lo que nosotros creemos que son principios fundamentales y los avances notables que hemos tenido en materia, sobre todo de la calidad de vida de la gente, que tiene que ver con el salario real, que tiene que ver con las jubilaciones, que tiene que ver con agendas de derechos. O sea, y luego, por supuesto, discutiremos democráticamente en el Parlamento. Y lo vamos a hacer en forma responsable, en forma seria. Sin duda, el Frente Amplio es el principal partido en este país, es la primera fuerza política en este país. Desde el Partido Nacional, pero también analistas políticos, aquí el propio Gerardo Caetano, ha sido muy crítico con la responsabilidad que le toca al Frente Amplio, al gobierno del Frente Amplio, de la presencia de Guido Manini Ríos como comandante en jefe del Ejército, a lo que a criterio de analistas políticos y también hay políticos que dicen, bueno, Guido Manini Ríos al cabo de 5 años cometió excesos, se le permitió esos excesos, se le pidió el cargo muy a último momento, eso lo terminó fortaleciendo, que el Frente Amplio también se haga cargo de la parte que le toca. Puede ser, yo no digo que no, el gobierno tomó en su momento sus decisiones. Ahora, la actitud que asumió el presidente Vázquez fue la de quitarle el respaldo y echarlo, en definitiva, al comandante en jefe del Ejército en su momento, ¿sí? Claramente lo hizo. Yo creo que fue una actitud de un estadista. Podrá decir si debió haberse hecho antes, si había elementos. Yo creo que entra dentro del terreno de lo opinable. Ahora, sin duda, la actitud que asumió el presidente de la República en su momento fue tajante. La amenaza y el descrédito que se instaló por parte del entonces comandante en jefe del Ejército hacia el Poder Judicial era insostenible y en consecuencia fue removida, como debió haber sido. Va a estar planteado el desafuero a Guido Manini Ríos. Como presidente del Frente Amplio, ¿espera que
los senadores del Frente Amplio voten ese desafuero? No, no lo sé, no ha estado la discusión. Francamente no tengo en este momento herramientas para decir se va a tomar esta o aquella actitud. ¿Quiere decir que eso se considerará más adelante? Pero desde luego, cuando llegue tenemos una nueva bancada que es la que debe decidir, desde luego, que lo tiene que considerar. Es cierto que va entrando diciembre, viene el momento del descanso, No está pero claro, pero evidentemente el proceso electoral no culminó, continúa el 10 de mayo cuando sean las elecciones departamentales y municipales, y bueno, y el Frente Amplio, como todos los partidos, se preparará para mayo, ¿verdad? ¿Será así? ¿Cuándo empieza la discusión en el Frente Amplio para lo que será la elección en mayo en todo el país? A ver, hay fecha límite para las convenciones departamentales del 8 de febrero de 2020, o sea... Ahora nomás. Falta poco. Es cierto, insisto, terminamos el domingo. No nos apuremos, dice usted. A ver, pero además uno tiene ganas de sencillar un ratito, por lo menos para tomar aire. Y hasta para pensar. Pero claro, pero además exige, esto implica acuerdos, implica diálogos, entonces es un proceso que se va a iniciar sin duda, creo que no hay que apurarlo, pero por otro lado tampoco se puede enlentecer. Ahora, la elección departamental es una elección importantísima. Claro. De todos los departamentos, de los 19 departamentos, por supuesto que Montevideo, pero todos los departamentos son absolutamente relevantes y en todos ellos hay que buscar los acuerdos para tener el mejor posicionamiento. Y en el caso del Frente Amplio, además, en la hipótesis que estemos en la oposición a nivel de gobierno nacional, sin duda los gobiernos departamentales se convierten en una prioridad política. Pero no somos meras máquinas electorales, porque eso es lo otro que quiero despejar, porque uno dice, el domingo terminé una campaña que además lleva casi un año, o sea, nosotros largamos la campaña el 1 de diciembre del año pasado, cuando terminamos el Congreso y proclamamos aquellas 4 precandidaturas en una fiesta, para nosotros el 1 de diciembre de 2018, estamos a 27 de noviembre. Sí, a 27 de noviembre. Y uno dice, quiero parar un poquito. Ahora, es cierto, viene una campaña departamental sumamente importante. Hay que ir matizando. Pero además la población también necesita respiros. El mundo no se reduce al mundo electoral. La vida es mucho más amplia. El intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, ya ayer planteó... ya tiró se puede decir que tiró como el primer nombre. Dijo exactamente, dijo, bueno, Daniel Martínez puede ser candidato. En los hechos, desde el punto de vista legal, puede ser candidato por el Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Ojo, digo, hay que ver qué es lo que dice el propio Daniel Martínez. Claro. Yo simplemente manejo lo que ayer leía que dijo Di Candia, ¿verdad? Lo vi, está publicado hoy en bueno, es una discusión que el Frente Amplio tendrá que dar. Si le parece conveniente que Daniel Martínez, que fue candidato a la presidencia, sea candidato nuevamente a la Intendencia de Montevideo. Sí, hay que abrir las conversaciones. Me parece natural que los liderazgos, y sobre todo que tienen visibilidad, empiecen a aparecer y que los propongan, que empiecen a proponer los actores. Es parte del proceso de construcción política. Ahora, no es solo Montevideo, A mí me interesa mucho la Intendencia de 33, me interesa mucho la Intendencia de Cerro Largo. Claro. Es cierto que todos es muy... claro, porque a veces nos encerramos mucho en Montevideo. En el centralismo montevideano. A mí me importa mucho. No, digo porque... Salto, Paysandú, Río Negro, Rocha, Canelones, se entiende lo que estoy diciendo también, ¿no? Claro. Y además me interesa La Valleja, 33, Cerro Largo, Artigas, Rivera, me interesan todas, ¿no? Tacuarembó, Colonia, ¿Ha Soriano. perdido pie importante el Frente Amplio en Maldonado, Javier? Sí, notoriamente. No solo que sus 2 diputados, que fueron uno intendente y otro candidato, como es el caso de Darío Pérez y el caso de Óscar de los Santos. Los números. Y claro, son preocupantes los números. No estoy acordándome ahora, pero en octubre era 47 a 37. Sí. En la última elección, ahora en la del domingo, fue 37,5 la votación a la fórmula Martínez Villar. Cuando... Quiere decir que no consiguió un voto entre octubre y noviembre. Pero además cuando yo tengo... en Salto el 45%, claro, en Paysandú el 45%, sí, o en Durano que creció, en Soriano, digo, en los lugares que creció, ¿no? Entonces, sin duda, es un departamento sumamente relevante, donde además fuimos gobierno departamental. Yo creo que una excepcional gestión de Óscar de los Santos en 2 periodos en la Intendencia Fernandina, y sin duda es una plaza política que nos interesa. ¿Hay alguna noticia sobre los candidatos
del Partido Nacional, parece que apoyaría Rodrigo a Blas. los herreristas, entonces empieza a dibujarse el intendente Altía, empieza a tener también algunos desafíos internos que va a tener que contemplar. La última, Richard Reed, hoy de mañana escuché, le aclaro, al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, El presidente de la central sindical. Sí, perdón, sí. Lo quiero mucho a Fernando, pero no quiero que me saque el puesto. No, está bien, disculpe. No, lo que pasa es que hoy de mañana me rebobino. Fernando Pereira, de mañana, en Del Sol, dijo que Richard Reed le había descartado que él fuera ministro de Trabajo. ¿Cómo ve la posibilidad de que, bueno, un hombre que es de izquierda, como Richard Reed, como ministro de Trabajo del gobierno de coalición? ¿Qué interpretó? ¿Cuál es un nombre que tiraron. No quiero entrar. Ya empezamos en la danza de los nombres. Me alegro que ahora le toque a otros la danza de los nombres, porque estoy aburrido. Me tiraron danza de los nombres hasta dejarme... Bueno, yo ahora le tiré varios nombres. Ahora la danza de los nombres la tienen otros, que Javier, está a cargo de la danza de los nombres ninguna. otro. No cabeceaste ninguna. Me tiraste todo un poco todas al óvol. Sí, por supuesto, pero además hoy es preciosa la prensa. Las especulaciones sobre cómo conformaría el gabinete Lacalle en el caso de que fuera presidente son deliciosas. Ahora me toca mirarlas de afuera y las disfruto, porque conozco cómo se dan estas lógicas y me resulta muy entretenido. En fin, van a aparecer nombres de todos los colores. De todos los colores, hasta que en algún momento se cierra la especulación y son estos los nombres. Javier Miranda, gracias por haber venido. Encantado, y siga como presidente del Frente Amplio, disculpe. No, pero lo vamos a hablar con Fernando seriamente. Estamos todos... Fernando, bueno, si quiere puede ser esta noche, porque hoy tenemos recta final y está invitado el presidente de la Confederación Empresarial, Gerardo García Pintos, pero luego también está invitado el presidente del PIT-CNT, un excepcional Fernando presidente Pereira. del PIT-CNT, de una altura política, de una capacidad de conducción del movimiento sindical que nos da una enorme tranquilidad, la mirada razonable que tiene el presidente del PIT-CNT, lo quiero decir, destacar. Ahí está. Gracias.